Assalamu alaikum warahmatullah. Hermana, voy a tocar dos preguntas que me haces y una cuestión que plantea también un hermano al final de este vídeo. Bueno, aquí la primera me dices, ¿podríamos decir que los milagros de la creación serían sus signos, los signos de Dios? Sí, hermana, todo aquello que vemos, la creación al completo del universo, los cielos, la tierra, la naturaleza, todo eso es un signo de Dios. Lo dice en el Corán en varios versículos, ¿no? Utiliza esta palabra ayat, son ayat de Dios, para que la gente los observe, reflexione y actúe en consecuencia. También dijimos en el vídeo anterior que significaban versículos de la revelación, que significaban cosas que Dios te pone frente a ti, situaciones, personas, lo que sea, para hacerte reflexionar, para hacer que te vuelvas hacia Él y realice las buenas acciones. Todo, en realidad, todo, incluso tú misma, eres un signo de Dios, ¿no? Todos somos signos para todos de la grandeza de nuestro Creador. Pero en cuanto a los milagros, tal como los entendemos, yo quiero recalcar que el Corán rechaza esta idea de un acto milagroso, es decir, que un profeta de repente haga un milagro. Yo tengo muchos vídeos en el canal titulados Los milagros de Moisés, los milagros de Jesús o de Isa. En la lista de reproducción titulada Mitos aparecen muchos vídeos explicando este asunto. No hay milagros tal como la gente los entiende, ¿eh? No. Fíjate en 6.37 dicen, es que no ha bajado a él ningún signo prodigioso de su Señor. Aquí todo el mundo entiende que se está refiriendo a un milagro. La palabra es ayat en árabe, pero la traducen como signo prodigioso. Di, Allah es capaz de hacer que baje cualquier signo, pero la mayoría de ellos no saben. Claro, Allah puede hacer cualquier cosa, pero Allah ha establecido unas leyes para la creación y no las salta. ¿No? Si no, no tendríamos ciencia ni podríamos vivir en este mundo si no hubiera unas leyes físicas, ¿verdad? Entonces Allah no viola estas leyes, nunca. En 13.7, y dicen los que no creen, ¿por qué no desciende sobre él una señal de su Señor? Aquí lo han traducido como señal, un ayat. Tú solo eres un advertidor y para cada gente hay un guía. Es decir, el profeta Mohammed solo vino a advertir, no vino a hacer milagros ni a presentar signos o señales milagrosas. Después en 11.12 nos dice, pudiera ser que renunciaras a parte de lo que se te ha inspirado y que tu pecho se angustiara porque dicen, ¿cómo es que nos ha hecho descender con él algún tesoro o ha venido con él un ángel? Tú no eres sino un advertidor, le dice Allah, y Allah es guardián de todas las cosas. El profeta no vino con nada extraño ni fantástico, vino solo con la revelación de Dios. En 15, versículos 13 al 15, se dice, no creerán en ello, a pesar de tener el ejemplo de los que siempre pasó con los antiguos. Incluso si les abriéramos una parte del cielo por la que pudieran subir, dirían, nos están haciendo ver visiones, nos han hechizado. Esto es otra. La gente cree en milagros, pide milagros, pero si viera un milagro, tal como se entiende popularmente lo de milagro, dirían, no, es un hechizo. Subhanallah, así somos. El que no cree en la palabra de Dios no va a creer por muchos milagros que se le presentasen. Después en 1789 al 93 se dice lo siguiente, hemos mostrado en este Corán a los hombres toda clase de ejemplos. Sin embargo, la mayoría de ellos ha rehusado todo lo que no fuera negarse a creer. Es decir, es el Corán que Dios ha puesto a la humanidad el referente para los creyentes. Pero la gente quiere cualquier otra cosa menos el Corán. Rehusan de todo porque se niegan a creer. Léelo tú despacio ese versículo y continúa. Y dicen, no creeremos en ti hasta que no hagas por nosotros que surja un manantial de la tierra, es decir, hasta que no hagas un milagro. Sin embargo, en la tradición se habla de muchos milagros del profeta, ¿verdad? Pero fíjate aquí. O que poseas un jardín de palmeras y vides y hagas nacer entre ellas ríos que fluyan.
o que hagas caer el cielo en pedazos sobre nosotros, como afirmas, o traigas a Allah y a los ángeles por delante, o poseas una casa de oro, subas al cielo. Y aún así no creeríamos en tu ascensión, le dicen, hasta que no hicieras descender sobre nosotros un libro que pudiéramos leer, o sea, hasta que no cayera un libro del cielo. Di, gloria a mi Señor, ¿acaso soy algo más que un ser humano enviado como mensajero? Fíjate tú lo que le contesta al profeta. Lee con atención ese pasaje, capítulo 17, versículos 89-93. En otro lugar del Corán también se nos muestra con toda claridad que el profeta no hacía milagros. ¿Vale, hermana? Bueno, otra cuestión que planteas es la siguiente. Siempre me dijeron que leer el Corán desde el principio, o sea, que había que leer el Corán desde el principio, pero otras personas dicen que hay que empezar por las suras más fáciles. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que la tradición y la gente que enseña el Corán te dice que empieces por el final porque son suras más cortitas y es más fácil para memorizar. Para que ya tengas algo del Corán es más fácil empezar por el final. Pero como cualquier libro, es mejor iniciar por lo menos el estudio y la lectura profunda de la revelación por el principio, como cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque hay, digamos, un orden, aunque tú lo veas todo que parece que está desordenado, hay un orden. En la historia de la sura de la vaca empieza hablando de la creencia de las personas. Después se nos habla de Adán. Después de Adán se nos habla de el pueblo de Israel. Y este inicio de Fatihá y Sura de la Vaca es lo que después nos vamos a encontrar desarrollados a lo largo del libro, porque las historias de los profetas tienen la misma plantilla que la historia de Adán. Esto creo que lo he explicado en algún vídeo, pero yo te recomiendo, si quieres aprender el Corán, empezar por las suras o los capítulos final, porque es verdad que es más fácil, pero para estudiarlo, para reflexionarlo, empieza por el principio, de principio a fin. Las últimas suras nos dicen cómo es Allah, nos hablan de una serie de duas para protegernos, que también todo eso hay que reflexionarlo, no hay que repetir como un loro con la autoridad bilfada y con esto estás protegido. No, esto es para que tú reflexiones. Y si de verdad quieres aprender el Corán, empieza desde el principio, hermana, ¿vale? Después un hermano me escribe lo siguiente. La Dana, que ha arrasado el sur de Valencia con más de 200 muertos, es un signo de Dios, pero yo no sería capaz de ponerme delante de familiares de los fallecidos y decirles que ha sido una misericordia divina y que el plan divino es lo mejor para nosotros, aunque no podamos comprenderlo. Claro, hermano, como yo ya te contesté en el mensaje, esto se lo puedes decir a alguien que sea creyente, a alguien que crea en la revelación del Sagrado Corán. Ahora bien, en el momento que sucede una desgracia, tú no puedes decir esto. De hecho, en el capítulo 18 del Sagrado Corán, coge el capítulo 18 y léelo entero, seguramente ya lo habrás leído, pero en la historia de Moisés se nos enseña cómo Moisés, cuando Dios le envía a alguien para que él le dé una lección y se la da muy grande, él no tiene paciencia con las desgracias que está viendo, no puede tener paciencia. Después se lo explica a este enviado, pero él, que es un profeta de Dios, él es un ser superior, él no tiene paciencia. Entonces, ¿cómo la va a tener la gente que no es creyente o la gente que no tiene ese nivel? Es imposible, hermano. Entonces, frente a estas calamidades, lo único que hay que hacer es apoyar a la gente, ayudarles, darles cariño y después, pasado un tiempo prudencial, hablarles de la mejor manera, de forma inteligente y sobre todo con mucho sentimiento y mucho corazón. Que Allah los tenga a todos ellos en su gloria, inshallah. Bueno, pues nada, este era el vídeo de hoy. Un fuerte abrazo a todos y bendiciones.